listos. Lo único que nos falta, hermanos, es poner todo nuestro corazón delante de nuestro Dios y participar. Dios nos invita a todos, porque Él también nos dio ejemplo. El ejemplo de Jesús, de que Él un día tomó el pan, tomó la copa, ¿y qué hizo? Y compartió con los discípulos la última cena. Y eso es lo que hoy estamos invitados a todos participar. Una hermana me decía: pastor, y yo que no soy de la iglesia también puedo participar, que no soy bautizada acá en la iglesia. Hermano, la iglesia adventista tiene el rito de humildad y la Santa Cena como una oportunidad abierta para todos, bautizados, no bautizados, visitas, todo el que quiera participar está invitado, todos. Así es que la puerta está abierta, usted puede participar. Los niños, si los padres les han mostrado el significado, les han explicado lo que significa el pan, el vino, ahorita vamos a explicar un poquito más. También usted puede participar con sus niños. Es la oportunidad para enseñarles también del rito de humildad y de la Santa Cena. ¿Cuándo se efectuó este rito de humildad? ¿Cuándo pasó? Dice la palabra de Dios que era la fecha de la Pascua. Estaban celebrando la Pascua. Y fue exactamente un día antes de que Jesús fuese llevado a la crucifixión. Fueron los últimos días de Jesús, los últimos momentos en los cuales pasó este evento, en los cuales pasó a tomar el pan, la copa del vino con los discípulos. Por tanto, hermanos, cuando Jesús se sentó a la mesa con ellos, fueron momentos muy especiales. Fueron momentos muy significativos en la vida de Jesús, y Él oró mucho al Padre para que las palabras que Él les dijera ese día, para lo que pasara ese día, quedara impregnado en el corazón de los discípulos. No sé cuántos de ustedes les ha tocado escuchar las últimas palabras de una persona que está ya a punto de morir. En la Biblia, por ejemplo, está la oración de Moisés antes de morir, una oración muy bonita. También están las palabras de Josué. Hay muchos personajes de la Biblia que antes de morir expresaron cosas. Recuerdo una persona trabajando en el hospital en Jaspes, una señora. Estaba yo con ella ahí y me dijo: capellán, ¿puedo decirle algo antes de morir? Eran sus últimas palabras. Y por supuesto, yo quiero que usted le diga a mi hijo que no ha llegado todavía cuánto lo amo, cuánto lo quiero, porque yo siento que ya de esta noche no paso. Así me dijo. Y el hijo no había llegado. Y efectivamente, hermanos, al otro día cuando llegué a trabajar en Jasper me dijeron: esta paciente anoche murió. Y al otro día, cuando me tocó decirle las últimas palabras a este hijo de su mamá, dice: capellán, es las palabras más hermosas que yo he escuchado y que me hacían falta escuchar, que dijo mi madre por última vez, cuánto me quería. Yo le dije, eso fue lo que ella a lo último me dijo antes de salir aquí de esta casa. Hermanos, las últimas palabras son muy significativas. Y Jesús, en la cena de la Pascua con los discípulos, Él estaba diciéndole lo último que iba a acontecer. Las últimas palabras. Las últimas palabras no solamente fueron las que Jesús dijo en la cruz, sino fueron 24 horas antes de ser llevado a la crucifixión, de ser llevado a la muerte. Unas horas después de la Santa Cena pasó la traición de Judas, y luego
se lo llevaron a Jesús. Y dice el libro de San Lucas, y me acompañan a buscar en el capítulo 22 de Lucas. Vamos a leer ahí en el versículo 14 de Lucas, capítulo 22. Dice el versículo 14: llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa ¿con quiénes? Con sus discípulos. Y el versículo 15 dice: ¿cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de qué? Antes de morir, dice acá, antes de padecer. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan llegar a los momentos de sufrimiento, de padecimiento. No quisiéramos llegar a ese momento. Pero ¿por qué Jesús dice cuánto he deseado llegar a este momento? ¿Cuánto he deseado que venga esta hora en la cual me sienta con ustedes antes de morir y celebrar esta Pascua? ¿Por qué Jesús tenía ese deseo y por qué Jesús tenía ese ánimo y en su corazón estaba el anhelo de estar con ellos? Él sabía que iba a venir sufrimiento, que iba a venir dificultades. Pero dice Jesús, ha llegado la hora. Cuando comenzó el ministerio, le dijeron a Jesús, Jesús, haz este milagro. Y le digo, mujer, todavía no me ha llegado ¿qué? La hora. En muchas ocasiones Jesús dijo, es que no es mi hora. Pero hermanos, ahí ya había llegado la hora de Jesús tener que dar su vida por cada uno de nosotros. Y dice, ¿cuánto he deseado este momento? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús quería estar con los discípulos para darles una enseñanza. Jesús quería estar con los discípulos para decirles que ellos necesitaban una lección. Porque Jesús les dice que en esa ocasión anhelaba estar con ellos. Porque, hermanos, a Jesús le preocupaba que los discípulos todavía no estaban preparados para después de la muerte de Jesús lo que iba a suceder, y en ese día Él quería asegurarse de que iban a estar bien. Y por eso Jesús anhelaba que ese momento fuera un momento especial, un momento diferente. ¿Y por qué los discípulos no estaban preparados? Porque ellos no estaban pensando en las cosas espirituales, en el reino de los cielos. Ellos pensaban que ha llegado la hora, cuando dijo Jesús, de tener el reino aquí terrenal, de conquistar el reino terrenal. Pero Jesús le estaba hablando de ¿cuál reino? Del reino celestial. Y hermanos, los discípulos no estaban preparados. Y a Jesús le preocupaba que no estaban preparados. Era tanto, hermanos, que ellos, unos días antes, 2 de los discípulos habían llegado a Jesús con su mamá, llevaron a su mamá para que intercediera por ellos, porque ellos le dijeron, la mamá le dijo, Jesús, estamos aquí porque yo quisiera que cuando tu reino esté establecido, uno de mis hijos esté sentado en la derecha y otro esté sentado en la izquierda. En otras palabras, la mamá fue a interceder para que sus hijos fueran los números 1 en el reino de Dios, en el reino de Jesús. No habían entendido todavía, hermanos, que Jesús no desea que nosotros seamos el primero, el más importante en el reino. Ellos se peleaban por ser los primeros. Ellos se peleaban por ser el number 1. Y hasta llevaron a la mamá para que convenciera a Jesús de que uno se sentara al lado izquierdo, que otro se sentara a la derecha. Y a Jesús le preocupaba eso. A Jesús le preocupaba que ellos no estuvieran preparados para los momentos más difíciles que iban a soportar. Versículo 24, ahí del capítulo 22, si ustedes me acompañan a leer en Lucas, capítulo 24, versículo 22. Miren por qué Jesús estaba preocupado. Dice, también se produjo entre ellos una discusión sobre quién debía ser considerado ¿qué?
el más importante, el mayor. Todavía, hermanos, en la misma cena, en la misma Pascua, en los minutos antes de Jesús dar su vida, todavía estaban discutiendo entre ellos de quién era el mayor en el reino. Se produjo una discusión sobre quién debía ser considerado el más importante, cuando no sabían que el más importante es quién. Cristo. Cristo. Él es el que tiene que ser el más importante en nuestra vida. Él es el que tiene que ser el mayor. Y por eso Jesús decía: cuánto he deseado estar con ustedes, porque quiero decirles quién es más importante. Recuerdo en una iglesia que estuve como pastor, que había 9 ancianos, una iglesia chica, no era tan grande, y teníamos 9 ancianos. Cuando yo llegué ya estaban. Ay, hermano, y la primera junta, cuando nos tocó que hacer nombramientos, primera junta de nombramientos, lo primero que se mencionó es quién va a ser el primer anciano. Y yo noté que en esa iglesia ser el primer anciano era lo máximo, y todos querían ser el primer anciano. Todos se peleaban por ser el primer anciano, literalmente. Y es triste, hermanos, porque realmente en la iglesia el primer anciano te tiene como algo para directiva, para algo, se puede decir, de funciones de liderazgo. Pero, hermanos, todos somos iguales, todos. Los discípulos todavía discutían: ¿y quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién se va a sentar a la izquierda? ¿Quién se va a sentar a la derecha? Esa era la preocupación de Jesús. Ellos no entendían, hermanos, que en la iglesia todos somos iguales, porque el primero es ¿quién? Cristo Jesús. Cristo. Él es el primero. Y Jesús le preocupaba. Le preocupaba. Y por eso Jesús les dijo: cuánto he deseado estar con ustedes, para decirles que aquí el número uno en el reino de los cielos es Cristo Jesús. Y, hermanos, los evangelios todos nos hablan de los últimos momentos de la vida de Jesús, pero el libro de San Juan, vayamos a Juan, en el capítulo 13 nos describe varias cositas que debemos aprender hoy de una manera rápida antes de ir al rito de humildad. En Juan 13 nos da algunos detalles de lo que pasó esa noche. Mientras discutían esa noche, mientras estaban repartiendo, nos da algunos detalles de lo que pasó. Y vamos a leer a partir del capítulo 13, el versículo 3 de San Juan. Capítulo 13, versículo 3 dice: entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo, él sabía, y que de Dios había venido y a Dios regresaba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó, tomó una toalla, se la colocó en la cintura, después echó agua en una palangana, en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Mientras los discípulos discutían, dice que él estaba en la mesa y él nomás lo veía preguntándose quién será el primero en el reino. Me imagino que dijo: todavía no están preparados estos muchachos. Y dice que se quitó su manto, se ciñó. Yo me imagino los discípulos mirando a ver qué hacía Jesús. Y de repente se puso la toalla en su cintura. Y me imagino los discípulos: ¿y ahora qué iba a hacer Jesús? Dice que agarró agua y la depositó en una palangana
Y hermanos, algo que ellos no se esperaban, comenzó a lavarle los pies a cada uno de quienes, de los discípulos. Comenzó a lavarle los pies. Ahora imaginemos a Jesús ahí lavando los pies llenos de tierra, de infecciones, a lo mejor de mugre, y con la toalla le secaban los pies a cada uno de ellos. Y ellos no lo podían creer. ¿Saben por qué no lo podían creer? Porque, hermanos, para un judío era inaceptable lavar los pies a otra persona. No se aceptaba. Era lo más bajo que una persona podía hacer. Eso era para los siervos, si tenían un esclavo. Eso era para un gentil, para un extranjero. Pero ellos, lavarle los pies a un judío, a otra persona, jamás. Y Jesús le estaba lavando los pies. Era el momento de que Jesús les quería enseñar el verdadero significado de lo que es el reino de los cielos. El verdadero significado. Ay, hermanos, cuando llegó a uno por uno, pero ustedes creen que ahí también estaba Judas, todavía estaría Judas ahí. ¿Quiénes piensan que todavía estaba Judas ahí? Sí estaba. Y lo pasó, aquí estaba uno de los discípulos, aquí estaba Judas, lo saltó. Eso hizo. Le lavó los pies a Judas también. También le lavó los pies a Judas. El que lo iba a entregar, el que lo iba a traicionar, Jesús agarró el agua y le lavó los pies al traidor. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos, a este sí, pero a este no. Hacemos excepciones de personas. Pero Jesús, hermanos, con este acto nos está queriendo decir que Él nos ve a todos por igual. A todos por igual. Y es algo interesante que cuando le estaban lavando los pies a Judas, Judas reaccionó. Y Judas dijo, a mí no me deberías lavar los pies. Dice el Espíritu de profecía que mientras lavaban las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mismo su pecado conmovió intensamente el corazón ¿de quién? De Judas. Pero no quiso humillarse. Endureció su corazón contra el arrepentimiento y los antiguos impulsos puestos a un lado por el momento volvieron ¿a qué? A dominarle. ¿Y qué más sigue diciendo? Si me ayudan ahí, Judas dice, ¿cuál fue la actitud? Se ofendió. Entonces Judas se ofendió por el acto de que Cristo de lavar los pies a sus discípulos. Si Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. Esto destruía toda esperanza de honores mundanales en el reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a quién, siguiendo a Cristo. Dice el Espíritu de profecía que mientras Jesús lavaba los pies de Judas, él estaba en una lucha. Él estaba en una lucha. Todavía tenía esperanza. Todavía Dios le estaba dando una oportunidad de que se arrepintiera. Y estuvo a punto de ir hacia atrás y decir, yo no puedo entregar al maestro. Pero dice que endureció su corazón, no se arrepintió. Y al contrario, hermanos, se ofendió
¿Cómo era posible que, si él era el Hijo de Dios, cómo era posible que estuviera lavando los pies? Y dice, y entonces eso destruía toda la esperanza y honores mundanales en el reino temporal. Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a ¿quién? A Cristo. Esta semana una persona me preguntó en la cárcel, pastor, ¿Judas se va a salvar? ¿Vamos a ver a Judas en el cielo? Y mi respuesta fue leerle El deseo de toda la gente, la página 601. Esto es El deseo de toda la gente, es la página 601. Él tuvo la oportunidad, tuvo el momento de arrepentirse, de desbloquear su corazón de la maldad, de doblarse ante el poder de Dios, ante el amor de Jesús, pero no quiso. Y por eso fue que después él se ahorcó de su sentimiento de culpa. Se ofendió. Porque él no podía imaginar en su mente de que si era Dios, ¿por qué estaba haciendo eso? ¿Por qué estaba lavando los pies? ¿Por qué se estaba humillando tanto? Esa fue la actitud de Judas. Cuando llegó con Pedro, dice la palabra de Dios que él también tuvo otra actitud. ¿Qué pasó cuando llegó con Pedro? Dice el versículo 6, vamos a leer el versículo 6 de Juan 13. Dice, cuando llegó a Simón Pedro, este se resistió. Quiere decir que Pedro también opuso resistencia. También se ofendió. Este se resistió. Esta palabra resistirse es, hey, a mí no me lava los pies. Porque Pedro sabía que él era el Hijo de Dios, que era el Señor más poderoso. Y Pedro también tuvo una actitud de resistencia, una actitud de ofenderse. Y dice, Señor, ¿cómo vas a lavarme tú a mí los pies? Tú, el Hijo de Dios, el Rey del universo, el que dice todo por bajar a este mundo, porque Pedro reconocía quién era el Salvador del mundo. A mí, un pecador, una persona que no merece nada. Tú a mí, no. Tú no me vas a lavar los pies. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 7, Jesús le contestó, lo que estoy haciendo, tú no lo puedes comprender ahora. Lo comprenderás después. Pero Pedro insistió, jamás permitiré que me lave los pies. Entonces Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Y entonces Simón Pedro reaccionó diciendo, Señor, no solo lávame los pies, también las manos y la cabeza. ¿Vieron la actitud de Pedro? Muy diferente a la actitud de Judas. Los dos reaccionaron diciendo no. Los dos reaccionaron diciendo, es que no lo puedo creer. Judas se ofendió. Pedro también se sintió ofendido de que Jesús le fuera a lavar los pies. Pero ¿saben cuál fue la diferencia, hermanos? Pedro reconoció que necesitaba que Jesús le lavara los pies. Pedro reconoció que necesitaba de un Salvador. Pedro reconoció que en ese momento, cuando Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino, él dijo, es hora de que yo tenga una transformación. Es hora de que yo sea transformado. Es hora de que yo sea tocado por Jesús. Es hora de dejar mi vida en las manos de Dios. En las manos de Él. En ese momento Pedro, hermanos, tomó una actitud diferente a la de Judas. Judas endureció su corazón. Pedro se doblegó ante las palabras de Cristo Jesús. Y le digo, entonces, si es así, no solamente lávame los pies, también las manos, también la cabeza, todo si quieres, maestro. Porque Pedro reconoció que la única manera de tener parte en el reino de los cielos
era hacer la voluntad de Cristo Jesús. Era estar siendo parte de que Jesús le estaba diciendo: necesitas doblegar tu corazón, necesitas ponerte en armonía con las cosas celestiales. Y entonces, hermanos, la actitud de Pedro fue una actitud de entender que solamente Cristo Jesús es el que nos llama, que solamente Cristo Jesús es el que puede hacer una labor. Judas se rehusó, no doblegó su corazón, no se arrepintió, y lamentablemente no lo vamos a ver en el reino de los cielos. Pero Pedro, hermanos, después de ahí, más adelante, fue tomado por el Espíritu Santo y hizo una gran obra, porque en ese momento reconoció que debía estar en armonía con los principios que Cristo Jesús le estaba poniendo. Mis queridos hermanos, hoy nosotros vamos a participar de estos emblemas, del rito de humildad, del pan, del vino. ¿Y qué significa? Para terminar, quiero dejarle 3 conceptos de las funciones que cumple, hermano, lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué se va a representar hoy aquí? Primero, el rito de humildad y la Santa Cena nos recuerda que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Al tomar usted hoy el vino, al comer el pan, al tener el rito de humildad, hermanos, todo esto nos recuerda que Cristo Jesús derramó su sangre y hoy somos perdonados de todo pecado. Por eso es importante, como dijo Jesús, lavarse los pies. Por eso es importante, hermano, participar para tener parte con Cristo Jesús, para ser parte, hermanos, de recibir el perdón que nos da Cristo Jesús a través del rito de humildad y la Santa Cena. El rito de humildad y la Santa Cena simbolizan nuestro deseo de seguir en el servicio del Señor. Hoy, al participar del rito de humildad, al participar del pan y del vino, estamos diciendo: Señor, deseamos servirte. Nos invita y simboliza el deseo de que debemos decirle al Señor: Señor, queremos seguir sirviendo como tú serviste. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a ¿qué? A servir. Y otra de las cosas que nos da la función del rito de humildad y la Santa Cena es que es una forma de recordar que al pie de la cruz la tierra está nivelada. Al pie de la cruz, todos, hermanos, al pie de Cristo Jesús, aquí no hay primer anciano. Al pie de Cristo Jesús, aquí el director de diáconos no es menos ni es más que nadie. Aquí al pie de la cruz, las diaconisas, las dorcas, todos, hermanos, al pie de la cruz, todos somos iguales. Todos podemos participar. Todos, hermanos, estamos llamados a entrar en el reino de los cielos. 3 cosas que nos recuerdan el rito de la humildad y la Santa Cena: que hoy la sangre de Cristo nos perdona, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que hoy, hermanos, nosotros le decimos al Señor a través de estos simbolismos: yo te quiero servir como tú serviste. Y también nos invita, hermanos, a recordar que Jesús dio la vida por todos y que todos, hermanos, somos iguales delante de sus ojos. Todos somos iguales. Por eso fue que le lavó los pies a Judas, porque le dijo: tú, aunque me vas a traicionar, yo te amo igual te amo. Y Jesús esperaba que Judas se arrepintiera en ese momento, pero no lo hizo. ¿Cómo vamos a reaccionar ante el llamado? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la invitación de Jesús? Dios quiere, hermanos, Jesús nos invita para que reaccionemos como Pedro, que él dijo: Señor, para tener parte de tu reino, entonces, si es necesario, lávame todo, la cabeza, las manos. Pero Jesús le dijo: no te preocupes, Pedro, solamente con los pies. Con eso tienes. Hermanos,
Dios nos invita para que tengamos una actitud de humildad. Si el Hijo del Hombre, hermanos, el que no merecía que lo escupieran, que lo laceraran, que lo llevaran a tantos sufrimientos, no merecía todo eso, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Si el Hijo de Dios, hermano, vino a servir, a dar su vida, a lavar los pies, a hacer todo eso, la actitud nuestra debe ser simplemente decirle al Señor: Señor, ayúdame a seguir tu ejemplo. El ejemplo de Cristo. Hermanos, Cristo Jesús es nuestro gran ejemplo de humildad. De humildad. Si usted quiere ser humilde, siga el ejemplo de Jesús. Él nos dice: el que se humilla será ensalzado. Él nos invita, hermanos, para que nosotros podamos unos a otros servirnos, unos a otros ayudarnos. Esa es la invitación de Cristo Jesús. Pero eso solamente se logra, hermanos, cuando nosotros estamos al pie de la cruz. Cuando nosotros nos doblegamos nuestra vida al lado de Cristo Jesús. ¿Cómo está nuestra humildad? ¿Cómo está nuestro corazón? Hace algunos días fuimos con unas voluntarias a dar el culto a las muchachas, a las presas. Y había una guardia que no nos dejaba entrar. Era una guardia que estaba en otro turno, pero le tocó el turno del día, yo no la conocía. Y le dije: mire, yo soy capellán aquí, vengo con los voluntarios. Me dice: sí, pero si no viene con alguien, con otra persona de seguridad, tú no puedes entrar acá, ni ellas. Así es que le dije: mira, ellas, las muchachas no van a salir, va a haber un cuarto aquí adentro, siempre hacemos el culto ahí. Yo no quería escalar, llamando al capitán, llamando al warden. Simplemente quería hablar con ella y decirle: esa es la manera como nosotros hacemos el servicio. Pero, hermanos, la actitud de ella era una actitud que parecía que estuviera como endemoniada. No quería que tuviéramos el servicio cristiano. Estaba fuera de casillas. Y aquí no entran si no traen otra persona, otra guardia. Y entonces nos salimos con la voluntaria, eran dos voluntarios. Y me dicen: ¿qué vamos a hacer, capellán? ¿Seguimos o nos vamos? Y le digo: vamos a hacer una cosa, vamos a orar por ella. Vamos a orar por ella. Let's pray for her. Oremos por ella. Y nos tomamos de la mano ahí afuera y oramos por ella, por la guardia, y le dijimos: Señor, toque ese corazón. Dale un corazón de Cristo. Y ayúdala, Señor, a entender que esto es tu obra, no es obra nuestra. Y terminamos de orar. Y volvimos a entrar. Y, hermanos, como un milagro, digo: no sabía que usted era el capellán de aquí. Cuando yo me había presentado como capellán, disculpen, pasen y pueden tener el servicio. Y las voluntarias se quedaron así: wow, capellán, la oración funcionó. Pero, mis queridos hermanos, lo que queremos destacar con esto es que cuando veamos una persona que está siendo usada por el enemigo para desviarnos o para interrumpir nuestro gozo, nuestra salvación, o para que flaquemos, pongámosla en oración y dejémosela también a Dios. Jesús también tenía compasión por Judas, aunque él lo iba a traicionar. Tuvo compasión por él. ¿Cómo está nuestra humildad, nuestra compasión por otras personas también? Que el Señor nos ayude, hermanos, para que hoy todos podamos participar de esos emblemas, de esos símbolos, porque recordamos que la sangre de Cristo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado, porque recordamos que servir, hermanos, es el ejemplo de Cristo, y porque la Santa Cena y el rito de humildad nos enseñan
nos recuerdan que usted y yo, todos, somos iguales para Cristo Jesús en el reino de los cielos. Así que, mis queridos hermanos, antes de salir a lavarnos los pies, yo quisiera que todos juntos cantemos este canto que es muy bonito y dice: al pie de la cruz llegamos, Señor, para que tu sangre nos dé tu perdón. Vamos a colocarnos de pie y antes de salir vamos a cantar este canto y vamos a orar y que todos podamos participar de esos emblemas, de esos símbolos del rito de humildad y la Santa Cena. Cantemos todos. El tiempo ya Cristo volverá, toda nuestra lucha entrando acabará. Al final del conflicto el triunfo llegará, nos iremos a orar. Vamos adelante, Satanás vencido está. En la cruz de Cristo la victoria nos dará. Hoy podremos sin miedo al mundo proclamar que en su cruz perdón habrá. Al pie de la cruz. Al pie de la cruz llegamos, Señor, para que tu sangre nos dé tu perdón, que tu Santo Espíritu pueda obrar, uniendo a tu iglesia para el día final. Bendícenos, Señor, con tu presencia, tu espíritu de amor, que al pie de la cruz podamos alcanzar la victoria sobre el mal. Al pie de la cruz llegamos, Señor, para que tu sangre nos dé tu perdón, que tu Santo Espíritu pueda obrar, uniendo a tu iglesia para el día final. Al pie de la cruz llegamos, Señor, para que tu sangre nos dé tu perdón, que tu Santo Espíritu pueda obrar, uniendo a tu iglesia para el día final. Oremos. Nuestro bondadoso Dios, en esta hora al participar del rito de humildad, te rogamos, Señor, que podamos recordar el propósito más grande, y es de seguir tu ejemplo de humildad, ejemplo de verdaderos hijos de Dios que se aman. No importa los países, no importa, Señor, las actitudes, pero lo que importa, oh Dios, es que tú nos has redimido con tu sangre. Y por eso somos un solo cuerpo, una sola iglesia. Por eso, Señor, seguimos tu ejemplo, porque tú, oh Dios, nos diste el verdadero y gran ejemplo de humildad, de vernos a todos y cada uno como tus hijos. Bendícenos en esta hora, Señor, al participar de este símbolo, de este emblema tan hermoso como es lavarnos los pies unos a otros. Quédate con nosotros.
En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo rogamos todo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este cuartito de acá, las demonistas le van a